Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en el mejor DPS de cada elemento. No os diré este o este, depende de... Os voy a decir uno por cada elemento, tanqueándome la funación salvaje. A día de hoy está muy claro cuál es el mejor DPS de cada elemento. Sí que os voy a comentar luego alguna otra alternativa, algún bonus track o alguna explicación de por qué es este top. Y además, recordar que esto es una continuación del vídeo de mejores soportes de cada elemento, donde también me mojo expresándome exactamente como quiero, no de otra forma. Cuidado y tranquilos. Y también os digo el mejor soporte de cada elemento con algunas alternativas extra y explicaciones de por qué. El vídeo no sé si está por aquí, ya lo subí o no, pero como me pedisteis muchísimo la verdad es que me estoy grabando los dos a la vez porque sé que lo vais a pedir y sé que os va a gustar y sé que va a ser un videazo. Así que hoy os traigo el mejor DPS de Genshin Impact de cada elemento. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. El equipo del canal está muy agradecido, así que gracias por todo ese apoyo. Y que solo por hacer eso, que no os cuesta nada y es gratis, participáis una vez al día en un sorteo de bendición lunar. Gracias por permitirme hacer esto, porque sabéis que esto no puede hacerlo cualquiera y es algo complicado por capital y por esfuerzo de tiempo de mandar la bendia a cada uno. Pero una bendia al día solo por dar like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y vale además la participación en todos los vídeos de todo el canal. Así que cuanto más, mejor. Si hay vídeos que no habéis visto, ir a verlos y así ganáis posibilidades. Gracias. Y vamos con el vídeo. No, es un baite de broma, no es un imagina. Bien, vamos a ir rápido porque al igual que en el otro hay elementos, digamos, que están más claros y otros que menos. Y además os puedo descartar el elemento físico, que solo cuenta con 2 carries y no es un elemento real, pero es un bonus track, es un dato interesante, que cuenta con Eula, con Freminet, que Freminet es 4 estrellas y es peor objetivamente hablando, pero el vídeo empieza fuerte y con un hype grande porque Capitano. Señores, se dice que Capitano... Bueno, se dice que no va a ser jugable en Natlan, en todo lo que es la región de Natlan. Pero lo mismo se dijo de Arlequino y al final rompió récord de ventas en Genshin Impact. Pero se dice que en cualquier caso será elemento crío y que a lo mejor puede que sea un personaje físico. Así que bueno, empezamos calentitos, fuertes y hypeados el vídeo. Y ahora sí, vamos con el elemento Geo. El elemento Geo está muy claro. El top actual que mejor se beneficia de los soportes más fuertes que tenemos, que son Bennett, Furina y Xilonen, es por supuesto Navia. Navia es a día de hoy ya, y por el beneficio de Xilonen C2 y las composiciones de equipo que también la benefician, el mejor DPS del juego, pero muy seguido de cerca con Ito, ya que si contamos con Xilonen C2, el daño que nos puede dar, aunque Xilonen está limitada para no poderse jugar cuadra Geo en el equipo de Ito correctamente, de todas formas, Ito tiene unos techos bastante locos, solo que tienen 2 diferencias. Uno, que Navia tiene ese minimísimo de daño por poder componer un equipo de Bennett, Furina, Xilonen con la propia Navia, cosa que Ito no puede porque a Gorou, si lo sacas del triple Geo, no te da correctamente todos los buffos. Y número 2, que es versátil. Navia tiene una cantidad de combinaciones increíble e Ito, por lo dicho anteriormente, se juega apenas en triple o en cuadrageo y esto lo limita bastante más. Así que Navia, mejor DPS Geo actual del juego. Ahora los que tienen main Navia están haciendo el meme este así de ¡vamos! ¡Ganamos! Como dijo Rankaise. Y Ito, segundo mejor DPS Geo, aunque algo fuera de uso y algo sobre todo desplazado por su poca versatilidad. Siguiente elemento. Vamos de los más claros y menos importantes a los más locos y sorprendentes. El siguiente elemento es el elemento Anemo. Y es curioso porque acaba de salir Chasca, pero Chasca no pega a Nemo. Chasca pega de todo menos a Nemo. Bueno, algún hit a Nemo hace para el torbellino y tal. Pero realmente, tanto si la contásemos como DPS a Nemo, porque su visión originalmente es a Nemo, como si quisiéramos darle un poco de favoritismo, la verdad es que Chasca, a pesar de no combinar mal con Furina, Bennett, en el futuro quizá Mabuika y algunas compos algo extrañas que nos habilita ella misma, la verdad es que Chasca tiene más skin y tiene más
jugabilidad con un gameplay muy divertido que lo que es una utilidad real en combate. Y estamos hablando de los mejores DPS y por supuesto como DPS, daño por segundo, se cuenta el daño. A día de hoy, el mejor DPS Anemo y para sorpresa de nadie, el niño mimado de Zhongli, el lancero de Liyue, el Jaxa que nos salva encima, Xiao, es el mejor DPS Anemo, por encima de Scaramouche. Hubo un tiempo sin la existencia de Xianyun donde Scaramouche nos daba mínimamente mejor DPS que Xiao, pero después de la llegada de Xianyun y el poder combinar mínimamente más cómodo a Furina con el propio Xiao, ya que Scaramouche también puede, pero Scaramouche necesita resistencia a la interrupción porque si te soplan un poquito el niño se va volando y te interrumpen y te bajan la mitad del DPS del equipo porque pierdes 2-3 segundos en lo que te recompones. Xiao, sin embargo, puede perfectamente jugarse con Xianyun Furina y completar el equipo tanto con Faruzan como con Bennett o distintas combinaciones y darnos un DPS más estable, menos dependiente de un escudo o aporte defensivo, resistencia a interrupción y sobre todo daño en área, que igual Scaramouche nos puede dar los cargados que golpean en área, pero Xiao con los descendentes tiene una facilidad y un área mucho mayores. Así que sí, después como digo de 2 sets solo para el mismo personaje y 2 soportes solo para el mismo personaje, creo que es el primer personaje del juego que tiene 2 soportes para él, Faruzan y Xianyun. Xiao es el mejor DPS Anemo del juego y luego Scaramouche sería el segundo y Chaska el tercero, pero con el disclaimer de que Chaska quizá, como es de Natlan, quizá recibe más personajes o más buffos que mejoren su equipo y quizá Chaska entra por ahí a mejorar a Scaramouche y quién sabe si a Xiao. Pero a día de hoy, Xiao y Scaramouche. Siguiente elemento. Creo que ya sabéis que para el final voy a dejar el Piro y el Hidro, pero está más o menos clarito el Piro y el Hidro, o no, hay sorpresas. Pero vamos con el elemento Dendro. El Dendro también trae algo curioso, ya que ha venido Natlan y creo que lo esperáis, pero hasta ahora los 2 mejores DPS Dendro eran los 2 únicos DPS Dendro, que eran Alhaitham y Tignari. Para mí bastante similares, ya que Alhaitham de forma base y hace 0 a mínima inversión te da más rendimiento que el propio Tignari, pero Tignari es del permanente, no te obliga a gastar deseos moraditos, te puede salir en cualquier momento, puedes conseguir poco a poco constelaciones, en cuanto ya consigues C2 o C4 que te da más maestría, de repente empieza a sorprender, combina muy bien con Furina y además tiene la distancia a diferencia de Alhaitham que le da un plus defensivamente hablando si te posicionas correctamente. Para mí están a la par por estos motivos, como siempre comenté. Pero ha llegado un señor en Natlan que a C0 no supera en Hyperbloom al Alhaitham, pero en cuanto a este señor le sacas constelaciones, C1 y arma, C2, es el mejor DPS Dendro del juego en todos los equipos, básicamente porque él solo de repente mete un hit de 500.000 y ataques normales parecidos al daño base que te puede dar al Alhaitham, hits de 20-30k, y revienta, no solo en Hyperbloom, sino que nos va a dar un equipo que supera al Hyperbloom y que se posicionará dentro del top junto a Mualani 5-4, solo superado por Nubilet, Mabuika y alguna cosa puntual más de todo Genshin Impact. Y hablo de Kinich, el mejor carry dendro de Kinich actualmente, el mejor carry dendro de Kinich de Genshin Impact es Kinich y extra como bonus track, Alhaitham y Tignari. Pero Alhaitham y Tignari tienen una pequeña limitación a jugarse no en equipos con Pyro, sino en equipos convencionales de Hyperbloom. Y además Tignari depende 100% de Furina. Y Kinich, por el contrario, tiene el potencial de superar a ambos con constelaciones, pero no C4 ni C6 locas, sino C1 arma o C2. Así que Kinich puede hacer todos los roles, todos los equipos dendro y tiene un techo superior en su equipo de crepitar más quemadura con Furina, Mabuika y Bennett. Este es el top del elemento dendro. Vamos con otro curioso, que es el Electro. Y diréis, bueno, y el Cryofil que habla de Miyakita, que aunque no se use, quiero que digas que es la mejor. Pues ahora vamos, cuidado que también ahí hay cositas. Pero en el Electro está complicado porque a día de hoy los 2 mejores carries Electro son Raiden y Clorinde. Y aquí ocurre algo que comenté cuando salió Clorinde, pero es muy importante y os pido vuestra opinión en los comentarios. Clorinde en un equipo puntual tiene más daño que Raiden si contamos mejor equipo versus mejor equipo. Es decir, Clorinde tiene mayor techo, pero el DPS de los equipos de Clorinde se divide incluso en semillitas de Hyperbloom, que es daño dendro. Clorinde no es dendro, es electro, pero podría contarse porque quien explota los Hyperbloom sería Clorinde porque es electro. Técnicamente Clorinde debería ser el mejor DPS del juego.
Raiden se le acerca bastante, pero tiene 3 factores bastante poderosos que puede hacer que no solo supera a Clorinde, sino que la gente decida ponerla como top 1. El primero, el más subjetivo, irrelevante y a la vez creo que para la gente sí le da un motivo más para sumar, es que es el Arconte Electro. Y que Raiden no solo es el Arconte Electro, sino que es un personaje muy querido por Hoyoverse, y esto hace que además tenga alters en otros juegos como Acheron o como Raiden Mei, y ya sabéis un poco la historia de esto. Es un personaje que se repite en el resto de juegos de Hoyoverse y posiblemente se repetirá en futuros juegos de Hoyoverse. Y esto le da ese plus de cariño. Para mí es el punto menos importante porque es un poco el gusto de la comunidad y el gusto es totalmente subjetivo en comparación con el DPS objetivo, ¿no? Pero aquí viene el segundo punto, que está relacionado con el primero, pero sí cuenta. Y es que Raiden como tal, al ser este personaje tan querido por la comunidad y la empresa, siempre va a recibir mejoras y buffos que no recibirá Clorinde. Por ejemplo, es muy posible que el Raiden National mejore con Mabuika haciendo de una mejor Xiangling, y entonces Raiden tenga un equipo que mejore, que es el Raiden National. Y aparte, el Raiden Hypercarry sufrió, en el mejor de los sentidos, un nuevo power-up, o sea, mejoró el equipo con un nuevo techo cuando llegó Xilonen. El mejor Raiden Hypercarry a día de hoy es Bennett, Xilonen C2, Sara y Raiden. Y tienes un nuevo Hypercarry con menos de 15 segundos de rotación, haciendo el burst, es decir, el daño máximo de Raiden en toda la rotación. Al principio, tú tiras un nuke que es muy fuerte y luego el daño se van acabando los buffos y va bajando. Cuando tardas 15 segundos en hacer un daño, que de normal tardas 20, porque en el equipo normal de Raiden Hypercarry, Sara tiene 20 segundos de cooldown, pero con Xilonen C2 Sara pasa a tener 14 segundos de cooldown y Raiden pasa a 12 segundos de cooldown, pero se adaptan a 15 de Bennett y Xilonen, hace que el equipo mejore. Tiene un mejor Hypercarry ya con Xilonen y tendrá un mejor Raiden National. Significa que con el tiempo mejorará. Y por último, y el tercer factor, es que al menos sí que contaría también que Raiden no solo tiene bastantes buffos al equipo, que esto es interesante, cosa que Clorinde no, sino que Raiden es 1000 veces más versátil. Clorinde es incómoda en según qué clase de equipos, y Raiden funciona en todos los equipos donde pueda haber un carry electro. Ella lo hace bien. Entonces creo que por estos 2 segundos puntos, el 2 y el 3 principalmente, y que la diferencia de año es poca, aunque Clorinde gana, pondría, en mi opinión, fúnenme, me puedo estar equivocando, creo, pero es lo que haré, Raiden en primer posición como mejor DPS electro de todo el juego. Un debate muy grande y algo interesante a comentar. Y Clorinde como segundo mejor DPS, y creo que Clorinde no recibirá ni buffos ni nada más, pero Raiden sí va a seguir recibiendo mejoras, buffos, y hasta yo creo que dentro de poco va a ponerse de nuevo por encima de Clorinde. Siguiente elemento, ahora uno de transición más sencillito, y es el elemento Crío. Y terminamos con los más poderosos, que son el Hidro y el Pyro, en mi opinión, del juego. Crío. Los DPS críos a día de hoy son Ayaka y Wriothesley. Existe Ganyu con los cargados, lo siento, pero en comparación a estos dos está bastante... Existe alguna cosa que se pueda jugar de carry crío, se podría contar a Eula como carry crío, pero bueno, Eula como carry es el peor carry del juego 5 estrellas, de los peores. Así que Crío es Ayaka, el mejor carry crío del juego, y aún así sigue desplazado el Permafrost, y aún así tenemos esperanzas cuando llegue Nesnaya a ver qué pasa. Y luego Wriothesley por debajo de Ayaka es peor en Permafrost que Ayaka, y tiene sus equipos de derretidos inversos y demás, pero los equipos de derretidos inversos de Wriothesley ni siquiera rankean en los mejores equipos del juego a día de hoy. Son equipos para quien quiere jugar a Wriothesley y se revientan de sobrados abismos, pero ahí están. A día de hoy Wriothesley, en mi opinión, no por las tremendas posaderas que se carga, sino como personaje, es un carry más, y aún así es el segundo mejor carry crío porque no tenemos nada mejor. Así que imaginar cómo puede venirse en Nesnaya. Y no me refiero a Wriothesley, me refiero al elemento crío. Ahora sí, Hidro y Pyro. De Hidro básicamente es muy fácil, y tenemos a Neuvillette como mejor carry Hidro y mejor carry del juego actualmente, y no hay mucho más que hablar de Neuvillette, creo que ya sabéis por qué, y hay vídeos de si merece la pena Neuvillette y demás, están por aquí, la Will y todo eso. Mucha suerte, espero que sus tiradas, no sé si este vídeo lo veréis después, hayan ido muy bien. Pero el segundo mejor carry Hidro, por mucho que os sorprenda y nos sorprenda a muchos, es Mualani. Mualani a día de hoy es el segundo mejor carry Hidro, y poquita broma con el techo posible de Mualani, y más aún con Mabuika, que de nuevo Mabuika le va a poder mejorar y habilitar más aún no solo el daño infligido al personaje en campo, no solo el bufo de la C2, bueno, bufo, la eliminación de defensa de los enemigos de la C2 de Mabuika,
sino el poder llevar Mavuika Pergamino y poner una Xilonen con el set de Son de antaño, que le va a dar unos stacks a Mualani de daño infligido, haciendo que estos números tan locos que veis con Mualani sean mayores todavía. Esto no tiene sentido, señores. Mualani no solo está fuerte ya de por sí, aunque tenga inconsistencias, su ulti siga mandándose por ahí a volar y no explote, o marques enemigos y a veces el torpedo de los enemigos no le golpee y no le haces daño, a pesar de que está marcado, lo sigue teniendo esos problemas, y aun con esos problemas, es muy insano el daño de Mualani cuando ocurre correctamente lo que debe ocurrir. Es el segundo mejor carry hidro del juego. Y terminamos con el elemento Pyro. Aquí está el eterno debate de que se dice ahora que Mavuika puede superar a Neuvillette, y es verdad, a partir de C2 puede superarlo. Neuvillette tiene un techo real de arma y C1, pero si comparamos Neuvillette arma y C1 versus Mavuika arma y C1, entonces Neuvillette gana. Entonces es extraño. Digamos que son los dos mejores DPS del juego. Y además Mavuika también, hemos hablado mucho aquí en otras comunidades, y también ha habido polémica, que también va a power creepear a Arlequino, no en plan de desplazarla, ni mucho menos, pero es mejor que Arlequino. Se jugará en derretidos, pero se puede jugar en la compo normal de Arlequino, de Furina, Kazuha, Bennett, aunque se jugará con Zitlal y Xilonen. Bennett seguramente por los puntos de noctambulismo y los puntos de combate en su ulti para hacer más daño, y a C2 es su máximo pico de daño que tiene como DPS. Mavuika es el mejor carry Pyro. No hay más. Pero luego, como bonus track, por supuesto, Arlequino, hasta ahora antes de salida de Mavuika, es el mejor carry Pyro y será el segundo mejor carry Pyro. Es Jesucristo, y cuando salga Mavuika simplemente pasará de tener el segundo mejor equipo del juego al tercer mejor equipo del juego, y eso no se lo va a quitar nadie. Pero como bonus track os pongo a Gaming porque es de 4 estrellas y porque siempre mucha gente, ¡ay! Que si Linnea, que si Joy Milla, que si Klee, que si no sé qué, que si Jutao. Yo a Jutao le tengo mucho cariño, tengo una Jutao en la free to play. ¡Que si Jutao! Señores, debajo de Mavuika y de Arlequino continúa estando Gaming. Yo lo siento mucho, y Gaming, de hecho, con Zitlal va a poder derretir, y mucho cuidado con eso. Poquito más. Este es el top. Tremendo top me he dejado para el final con el Pyro. Espero que no me funen, pero ya me funan cada vídeo que hago, así que... Un saludo si me están funando. Funa por el algoritmo que no ha llegado hasta el final, y muchísimas gracias por ver el vídeo. No sé si dije al principio que aproveche si estáis comiendo, pero estáis comiendo, que aproveche, que esté muy rico. Gracias por compartir, apoyar y ayudar tanto al canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis, y chaito.